Teoría neoclásica. Su punto fundamental es definir la administración como una técnica social básica. La teoría enfatiza en las funciones de la administración: planeación, organización, dirección y control. En conjunto, esas funciones administrativas forman el proceso administrativo. Antecedentes de la teoría. La escuela neoclásica, formada por los continuadores de los clásicos de la administración, Taylor y Fayol. Cronológicamente, esta teoría se ubica entre los años 1925 y 1946, junto con la Escuela de Relaciones Humanas, también denominada como marginalista. Tiene su origen en la mitad del siglo XIX, cuando William Stanley Gibbons, Carl Meyen y Leon Walras trabajan de manera independiente, elaboran la teoría de la utilidad marginal. Lloyd y Longfield, en 1834, elaboraron la distinción entre la utilidad total y la utilidad marginal. Gossen fue el primero en desarrollar una teoría del consumo basado en el principio marginal. Dispone de un tiempo que es susceptible de ser utilizado en distintas actividades. Principios de la teoría neoclásica. La organización debe ser formal. División de trabajo y unidad de mando. Especialización, ya sea por finalidad, procesos, zonas o clientes. Desarrollo de jerarquías en la organización. Distribución y relación entre la autoridad y la responsabilidad. Los objetivos de la empresa deben ser claramente definidos. Designación de funciones, sacar unidad orgánica para alcanzar la eficacia. Designación de responsabilidad. Establecer líneas claras de autoridad, y la autoridad debe ser delegada. William Stanley Gibbons. William Gibbons, nacido en Liverpool el 1 de septiembre de 1835, fue un economista, filósofo y lógico inglés, quien en 1854, tras abandonar los estudios en el University College de Londres, viajó a Sydney, Australia, donde trabajó en la Casa de la Moneda, lugar donde se interesó por la economía política y por la lógica. A principios de la década de 1870, él, junto con 3 autores europeos más, quienes eran el francés Leon Walras, el austriaco Carl Menger, publicaron cada uno por separado el concepto de utilidad marginal que habían desarrollado a partir de la aplicación del cálculo diferencial de la teoría económica. En el libro escrito por Gibbons, titulado The Theory of Political Economy, la teoría de la economía política, él explicita su concepción de la economía como una ciencia matemática por la sencilla razón de que la economía analiza cantidades. A pesar de que muchos creían que la economía trataba de conceptos no medibles, Gibbons consideraba que se requería audacia por parte de los economistas con el fin de capturar más datos de la realidad económica y examinarlos científicamente. El problema que abordó Gibbons consistía en maximizar la utilidad total de un individuo que estaba sujeto a una restricción presupuestaria. Esta expresión matemática, conocida como la ecuación de Gibbons, muestra que la relación marginal de sustitución entre dos mercancías es igual a la relación de precios entre ellas. Finalmente, cabe destacar que aunque William Stanley Gibbons no inició una escuela de pensamiento, Francis Isidro Edgeworth y Philip Whiskett tomaron algunos de sus valiosos aportes de la teoría de la utilidad, el intercambio, el capital y el interés. Karl Menger, nacido en Nowy Sącz, Galicia, en el Imperio Austriaco el 23 de febrero de 1840, fue el fundador de la Escuela Austriaca de la Economía. En 1867, Menger comenzó un estudio de economía política que terminó en 1871. En 1872, Menger entró a la Facultad de Derecho en la Universidad de Viena y pasó los siguientes años enseñando finanzas y política económica en seminarios y conferencias en un número creciente de estudiantes. En 1873 ocupó la cátedra de teoría económica con una edad muy joven, 33 años. En 1876, Menger comenzó a dar clases de economía política y estadística al archiduque Rodolfo de la Casa de Austria, príncipe de Austria. Se cree que también ayudó al príncipe en la composición de un escrito, publicado anónimamente en 1878, que era muy crítico con la aristocracia austriaca. En 1883 publicó el libro de investigaciones en el método de las ciencias sociales, con referencia especial a la economía. En 1900 fue diputado en el Parlamento austriaco.
La escuela de matemática es la aplicación de los métodos matemáticos para analizar teorías y problemas en la economía, con los usos de cálculo diferencial representando y explicando los comportamientos económicos con una maximización de la agilidad y optimización temprana de las matemáticas. Léon Walras fue un economista francés nacido en Évreux, Francia en 1834 y fallecido en Clarens, Suiza en 1910. Hijo del economista Auguste Walras, con su padre defendieron la teoría heterodoxa que chocaba con las doctrinas objetivas de la escuela clásica. Esta misma acción hizo que Léon Walras dejara su país porque no lo comprendía. Llegó a la Universidad de Luisiana, Suiza, donde publicó el elemento de economía pura para un modelo matemático de equilibrio general para el mercado economista. Alfred Marshall, nacido el 26 de julio de 1842, fue uno de los economistas más influyentes de su tiempo. Su libro Principles of Economics fue el libro de texto económico dominante en Inglaterra durante muchos años. Su mayor contribución a la economía fue sistematizar las teorías económicas clásicas y el desarrollo del concepto de utilidad marginal. Es conocido como uno de los fundadores de la economía neoclásica. Marshall veía las matemáticas como un lenguaje económico. Es más, las matemáticas debían ser utilizadas como una herramienta que permitiese solucionar las cuestiones que planteaba la economía. Por último, buscando una economía más práctica que diese respuesta a los problemas de la sociedad, argumentaba que la investigación en economía debía ir acompañada por ejemplos que tuvieran lugar en el mundo real. El conocimiento no es poder, pero tarde o temprano acaba influyendo en la forma de cómo afrontamos los grandes problemas sociales como la Gran Depresión de 1929. La teoría general de empleo, el interés y el dinero que se implementó después de la Gran Depresión inició la revolución del pensamiento económico. Las principales aportaciones fue ofrecer instrumentos de política económica para gobiernos y elementos de desempleados de involuntarios. Aunque se hayan implementado teorías y comportamientos en la actualidad, la desigualdad sigue aumentando. Si no se hace una acción para reducir la desigualdad, esta se puede tornar efímera. Teoría keynesiana. Es la teoría económica que fomenta la intervención del Estado a través de la política económica para estimular la demanda y fomentar el consumo. Esta teoría surge a finales del siglo XIX con el objetivo de estimular la demanda para salir de la crisis. Esta teoría se basa principalmente en el exceso de recursos y no en la falta de ellos para buscar la solución a la crisis económica. Esta teoría explica que la disminución de los salarios estanca la economía al disminuir la demanda. El desempleo es la principal causante de la crisis y este no se presenta por falta de recursos financieros, sino por la falta de demanda global. Y la teoría de Keynes propone que para elevar la demanda hay que bajar los impuestos, impulsando así el consumo de los individuos, bajar los tipos de intereses, fomentando los préstamos y aumentar el gasto público, así creando trabajos por parte del Estado, aumentando el gasto público, pero a su vez bajando los niveles de desempleo. Teoría general. El argumento central de la teoría general es que el nivel de empleo no está determinado por el precio del trabajo, como en la economía clásica, sino por el nivel de la demanda agregada. Si la demanda total de bienes en pleno empleo es menor que la producción total, entonces la economía tiene que contraerse hasta que se logre la igualdad. Por lo tanto, Keynes negó que el pleno empleo fuera el resultado natural de mercados competitivos en equilibrio. Sobre ahorro e inversión, la teoría puede resumir cómo el consumo aumenta en paralelo con la inversión, pero no en idéntica proporción. Por tanto, se ahorra una porción creciente del ingreso.
Papel del gobierno en la economía. La participación del Estado y del gobierno en la economía es fundamental. Las tareas o funciones del Estado en la economía son al menos la redistribución de la renta, estabilización de la economía, asignación de recursos, promoción del crecimiento y regulación económica. Pues los esquemas gubernamentales siempre han tenido intervención directa en el funcionamiento económico de los países, desarrollando modelos empresariales y moldeando los factores de mercado que permiten el desempeño exitoso de la economía. El gobierno interviene en la economía prácticamente porque el mercado por sí solo no es capaz de sostener de manera óptima su funcionamiento, ni de resolver los problemas causados por el mismo. Teoría monetaria. La teoría monetaria es una rama de la economía vinculada a la macroeconomía, con un marco para el análisis del dinero en sus funciones como medio de cambio, depósito de valor y unidad de cuenta. Es una teoría económica elaborada en el siglo XIX por el economista alemán Georg Friedrich Knapp. Premisas. La división y especialización del trabajo. B. Conforme se acentúa la división del trabajo, la probabilidad de la doble coincidencia